Oi, gente, boa tarde. Muito obrigado por estarem aqui participando de mais uma das nossas atividades reflexivas. Então, hoje a gente tem um diálogo com o grupo que apresentou ontem o espetáculo 40 mil quilômetros, Teatro Clube Social do Chile, e a mediação da Tânia. E desfrutem e repercutam e que venham mais pessoas para os nossos debates, porque é muito importante a gente ter esse diálogo com o público. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite do Porto Alegre em Cena para participar desse momento de troca, que tenho certeza vai ser muito rico para mim, para todos nós que estamos aqui, assim como foi muitíssimo rico encontrar esse trabalho ontem, poder compartilhar esse momento com vocês. Eu queria falar, na verdade, mais desde o lugar de alguém que teve a experiência de ontem, de compartilhar o 40 mil quilômetros com vocês. Questões que me ocorreram a partir dessa perspectiva de encontrar esse trabalho. É um tema que, em alguns momentos, visitaram a trajetória do Oi Nós Aqui Outra Vez. A gente investigou bastante para fazer um espetáculo sobre Medeia. E a perspectiva da Medeia que nós colocávamos em cena, quem assistiu Medeia Vozes encontrou isso, era a perspectiva da estrangeira. E a gente foi entendendo que o estrangeiro acaba sempre pagando o pato, como a gente diz aqui. Ele se transforma no bode expiatório. Então, quando a gente tem muitos problemas sociais, como, por exemplo, nós temos no Brasil, não é muito diferente nos outros países latino-americanos, e talvez isso seja uma coisa que nos caracterize também como América Latina, né? É toda a nossa luta anticolonial e toda a batalha por uma emancipação, por pensar com a própria cabeça, por construir um mercado, por, enfim, não ser para todo o sempre colônia dos americanos ou da Europa. E a gente entendeu isso sobre o bode expiatório. A sociedade acaba sempre procurando alguém para poder expiar suas próprias culpas, né? E num momento como esse que a gente está vivendo agora, em que a gente vê um avanço enorme da intolerância, né, do não respeito às diferenças, e a gente vê isso da pior maneira, quer dizer, as pessoas que talvez tenham uma parte da sociedade que é intolerante, e aí vou falar por minha conta e risco, essa parte da nossa sociedade que vem se manifestando e que é muito fascista, né? Ela começou a não ter mais vergonha de dizer as barbaridades que tem dito, né? E de agir. Então, é possível que muitas das coisas que eu fale não esteja diretamente ligado com a realidade das pessoas que a gente encontrou ontem em cena. Mas tenho certeza que, de alguma forma, elas dialogam, porque tem esse lugar daquele que deixa o seu, né, aquilo que a gente entende por nosso lugar, para ir para um lugar que o outro entende como seu lugar, e a gente, na verdade, acaba indo para um lugar, uma espécie de não lugar, né, um limbo. Ah, tá, não é o meu país de nascença, que lugar é esse? O outro olha para ti e diz, ah, que estranho, ele não é daqui. Esse lugar do estrangeiro, né? A gente teve recentemente um episódio aqui no Brasil, em Roraima, onde as pessoas expulsaram violentamente um grupo de venezuelanos, né? Então, isso para falar de um caso, né? Há poucas semanas atrás eu estava num festival no Nordeste do Brasil, e era um festival de características, era um festival luso, então ele trazia espetáculos de língua portuguesa. Então, tinha uma parte dos espetáculos que era da África portuguesa. E mais de um espetáculo tratava dessa questão, né? Desse lugar de não posso mais ficar no meu país. Talvez isso seja uma situação, digamos, mais radical, né? Eu saio do meu país porque eu não tenho mais possibilidade de garantir a minha integridade física, a minha vida. Então, eu acabo optando por ir para algum lugar que eu nem sei onde é, ou que eu não sei nem como eu vou chegar, ou se eu, de fato, vou chegar a algum lugar. Eu simplesmente abandono esse sítio que
eu acreditei que era meu até aquele momento, né? E esse era o grande tema dos espetáculos africanos, porque isso é algo que toca a essas pessoas, é uma realidade que bate na porta dessas pessoas cotidianamente. E a gente vê isso acontecendo no mundo inteiro. Claro que a gente a gente percebe no nosso dia a dia a presença, né? Tipo, a presença dos haitianos hoje, ela é mais evidente. A gente não que nunca as pessoas do Haiti tivessem saído do Haiti, mas agora um número grande de pessoas saem do Haiti. E a gente percebe que elas estão no nosso país, né? A gente começa a perceber, assim como a certa altura a gente viu uma imigração gigante oriental, né, de pessoas que foram vindo para estabelecer suas famílias aqui em busca de uma outra vida, em busca de outra coisa, ou simplesmente para tentar sobreviver de uma maneira mais digna. E isso é mais do que justo, né? Fiquei pensando numa outra coisa que tem a ver com o teatro. Por que vocês tinham, como projeto, escolhido o teatro para tratar dessa questão? E eu faço parte de um coletivo que está fazendo 40 anos, e é um coletivo conhecido como um coletivo que tem um trabalho político, que é o Oi Nós Aqui Outra Vez, e que usa o teatro para tratar de questões que pensam que são questões pertinentes para o homem, para a mulher de hoje, e que, de alguma forma, o teatro pode ajudar a fazer essa reflexão. Então, a gente entende que o espaço da arte é também um espaço para isso. E aí, de repente, encontrar esse trabalho, propondo que a gente reflita sobre a questão do imigrante e perceber o quanto isso pode ser uma forma de sensibilizar a qualquer pessoa que veio compartilhar aquele momento sobre essa situação ou sobre essa outra realidade do outro que chega e que está, então, como estrangeiro, né? E eu fiquei pensando que me tocou muito tu falar ontem, ao final da obra, que, naquele momento, nós todos tínhamos virado sócios. E eu gosto muito de dizer isso, né? Que quando a gente faz teatro, aquele instante em que nós estamos todos na sala, e como nós estamos no festival de teatro, acho que é fundamental falar um pouquinho sobre teatro, é um momento em que se estabelece uma comunidade. É uma comunidade efêmera, mas naquele instante em que o teatro está acontecendo, entre todos os que estão ali, não importa se estão em cena ou fora de cena, mas todo mundo, naquele momento, é uma só comunidade. Quando acabar o espetáculo, essa comunidade se dissolve. Mas a potência que essa comunidade assumiu num determinado momento, ela não é, por isso, menos importante e fundamental. Então, eu achei muito legal tu falar do sócio, porque eu acho que a comunidade tem a ver com isso, né? Por um instante, nós somos sócios dessa ideia. E eu me senti absolutamente sensibilizada com isso e fiquei pensando no quanto o teatro pode ser importante nesse momento. Na verdade, eu, como pessoa de teatro, acredito nisso, que o teatro é um instrumento fantástico de discussão social, de emancipação do homem, da mulher, da sociedade. Então, eu pude experienciar ontem essa potência, e isso me deixou muito feliz. Para o bem e para o mal, eu saí daqui muito feliz. Eu saí muito feliz de vê-los, de conhecer um pouco das histórias e de perceber que aquilo tinha me tocado num lugar que não vai mais ficar insensível. E pensar que outras pessoas tinham tido essa experiência. Então, para mim, uma das questões que eu queria colocar, que eu gostaria de ouvi-los, era em relação a isso, né? A opção do teatro. Vocês querem falar desse tema, isso é evidente. Mas talvez pudessem falar através de outra linguagem, mas não, o teatro. Sim. E por que, então, o teatro? E de que forma, hoje, o teatro pode ser um instrumento importante nessa luta contra o crescimento da intolerância e o avanço do fascismo. E a outra coisa como que vocês percebem isso? Será que a gente nunca vai sair desse lugar em que o estrangeiro é sempre uma espécie de bode expiatório? Em vez de eu perceber que existe uma realidade dura e que nós estamos socialmente em colapso, eu em vez de brigar para mudar essa realidade, eu olho, então, para o estrangeiro e penso, você está tirando o meu emprego. Eu olho para o imigrante ou para o refugiado e digo, eu podia viver melhor se você não estivesse aqui. E isso é uma mentira. Isso é uma falácia. Então, acaba que, imediatamente, esse diferente se transforma
na fonte da expiação dessa nossa dor, que, na verdade, não deveria ser assim. A gente deveria, então, uma vez que a gente percebe que está neste caos, a gente descobrir alternativas para ele. E, inclusive, nós podemos pensar que o outro só vem a somar nesse sentido, né? E não ao contrário. Será que não existe outra saída para isso? Será que a gente precisa ver sempre o diferente como uma possibilidade de a gente se livrar da nossa responsabilidade sobre as catástrofes que a gente vive na realidade, na atualidade? São questões que eu queria colocar. Aí, acho que vocês logo falarão, mas eu queria agora convidar o Augusto Ferreira, que é da Sociedade dos Psicanalistas, Ferrari, desculpa, que é da Sociedade dos Psicanalistas de Porto Alegre, para fazer uma contribuição aqui para a gente. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Tânia, os atores, os diretores do espetáculo. E até, eu não sei, uma questão assim sobre a comunicação, se vocês entendem o português, falando despacio, que quem sabe, falando em portunhol, mas aí para a plateia que fica mais confuso, mas se entende o português, falando despacio, é possível? Despacio, sim. Despacio? Está bem, está bem. Mas qualquer dúvida, qualquer palavra, por favor, indaguem. Bom, então, Augusto Ferrari, eu sou psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. E com muita honra e satisfação que estou participando aqui desta charla, deste debate, que é uma atividade importante do Porto Alegre em Cena e já uma tradição. E é um momento importante, né, porque já passou o fogo, a chama sagrada do espetáculo. Todos nós fomos tocados ontem e tivemos já uma noite e, enfim, estamos então pensando, baixando essas emoções e tentando entender. E primeiro eu queria cumprimentar os atores, as atrizes, enfim, o pessoal da direção, o Carlos, a Maria Luísa, que nos brindaram com um espetáculo assim de grande tônus humano. Porque são, ao mesmo tempo que personagens, são histórias verídicas, então é uma narrativa que mistura, para os que viram, né? Foi uma experiência muito legal, mistura com um tom, uma narrativa quase poética, muitas vezes. Então, primeiro, assim, pela beleza estética do espetáculo, pelos sentimentos que eles nos evocam, cumprimentar o grupo dos nossos amigos chilenos. Bem, e aí fiquei pensando assim, né, porque é uma charla mesmo, é uma conversa, então não quero me alongar muito, mas pensei assim, bem, falaria como latino-americano ou como psicanalista. É evidente que uma não exclui a outra, né? Mas pensei, e sabe, Tânia, é impressionante, porque se nós tivéssemos combinado, eu acho que não teria saído assim. O que eu pensei em falar, por exemplo, sobre o bode expiatório, sobre o sentimento da unificação que o Carlos, né, enfim, o Carlos e a Maria Luísa comentaram ao final da peça, né, desse sentimento de fraterno, né, de sentirmos todos como integrantes de um mesmo todo. Um todo que é a América Latina, que está recebendo, como muitos cantos do mundo, gente de fora. E foi assim muito claro, assim, ficou como um pano de fundo, assim, muito, porque a parte, vamos dizer assim, a gente em psicanálise, a gente diz assim, tem o conteúdo do manifesto e o conteúdo
mais profundo, né? O conteúdo do manifesto é sempre assim uma luta que está dando certo. São guerreiros e guerreiras que estão conseguindo se adaptar, mas fica sempre, né, como um elemento de fundo, como é difícil se adaptar, como é duro ser imigrante. E então fiquei pensando exatamente nesse aspecto, né, dessa dureza. E por que essa dureza? E acho que a Tânia já, né, porque quando ela fala do bode expiatório, penso que é exatamente isso, né? E até se a gente fosse pensar assim, digamos, um pouquinho mais psicanaliticamente, né, sem entrar num psicanalês, mas o estranho, aquele que é diferente de mim, ele se presta enfim, para funcionar como um depósito, como um alvo daquilo que, enfim, são emoções muito profundas, inconscientes e emoções vinculadas a experiências negativas. Então, é quase que assim automático o uso desta projeção. Isso é humano. Isto não é errado nem certo, é assim. E muitos autores dizem que a questão é como cada indivíduo e cada cultura vai lidar com este aspecto dos seus preconceitos, dos seus prejuízos. Porque é inescapável ter que lidar com isto. Então, esses encontros, enfim, esse espetáculo é uma forma que este grupo chileno encontra de fazer a sua transformação desses elementos que são intoxicantes e que é preciso que não tomem conta, que não nos envenenem, porque no momento em que nos envenenam, bom, aí a situação fica mais, ao invés de termos guerreiros, nós vamos ter, né, derrotados. Porque é muito tênue a fronteira entre o estranho, aquele que está atrapalhando, que veio para competir, tirar o meu lugar, com um estorvo, ele está atrapalhando, e mais um pouquinho é o inimigo. Bom, então, quando forma-se essa equação, vamos para o fascismo. Então, nós estamos vivendo um tempo em que é um tempo muito complicado, muito perigoso, porque cada tempo tem a sua taxa de preconceito. O nosso tempo contemporâneo, a taxa está muito alta. Muito alta. La taxa de prejuízo, la cantidad que es tóxico para las personas, los colectivos, la cultura como un todo. Entonces, nosotros tenemos que, de alguma forma, elaborar, desintoxicar-nos. E o teatro, então, assim como a psicanálise faz um esforço mais no indivíduo, mais em grupos, né, o teatro ele abre para a cultura. Mas é um esforço dessa natureza também. Bem, então, já encaminhando assim essa primeira fala, né, mais uma vez gostaria de cumprimentar, né, e também, junto com a Tânia, assim, também fiquei curioso, porque, por exemplo, a abertura, antes da abertura, em que tem uma atriz que fica fazendo todo um movimento enquanto o público está chegando, e é um movimento assim que é uma corrida e ao mesmo tempo tem luta, são momentos mais para um esforço de continuar caminhando e outras um esforço de luta, que eu acho que é o que está na peça, né, em toda a narrativa da peça, mas já está naquele início ali. Então, gostaria de perguntar
sobre, enfim, essa experiência dos indivíduos, não só do coletivo, a respeito desta daquilo que os personagens falam, hablam de sua luta, de seus dissabores, de suas esperanças. E, mais uma vez, obrigado. Quem de vocês vai começar a falar? Sim, vou partir eu. Agora, então, quem não assistiu a peça, eles são o Teatro Clube Social do Chile, apresentaram ontem 40.000 quilômetros. Sim, gracias. E hoje às 21. Sí. Bueno, perdón por el español. Muchas gracias, primero que nada, por tenernos acá en esta mesa. A nosotros nos gusta mucho igual esta instancia de conversar. Nos gusta mucho generar como un espacio justamente porque un poco vinculado a lo que tú planteabas respecto de lo que el teatro hoy día también nos presenta, ¿cierto? Como las oportunidades que nos da. Respecto a ese tema, a mí me gustaría como comentar, yo creo que justamente el teatro, y nosotros elegimos este lugar porque existen miles de lugares quizás en donde uno puede hablar sobre un tema como la inmigración, ¿cierto? Muchas formas y muchas formas dentro de las artes también, que dentro de todos esos espacios nos llevan a lugares que son un poco más subjetivos o que nos conectan con los temas más allá de nuestra intelectualidad. En el fondo nos da como un espacio en donde nosotros podemos compartir justamente desde un lugar más sensible. Pero como conectándonos con eso y quizás también en relación a como el tema social que implica la migración, yo creo que el teatro es un lugar que hoy en día es un lugar de mucha resistencia, o sea, de rebeldía también. Nosotros estamos en este momento en un espacio donde la tecnología es algo muy fuerte y el teatro nos obliga a un momento presente en donde justo se genera como una comunidad que nos permite mirarnos a la cara y conversar sobre temas que a veces son difíciles de conversar y donde también los otros espacios, como quizás las redes sociales o otros lugares que existen también hoy en día como una herramienta de denuncia, nos permiten también escondernos detrás de una careta o de algo que nos protege. Este es un lugar muy expuesto, creo yo. Entonces, por eso también es un lugar que nos permite un diálogo presente y que a lo que a nosotros nos interesa mucho y que lo hemos conversado mucho, creemos que es un espacio de reflexión muy fuerte. O sea, hay algo con el estar presente que te obligue a estar ahí, a poner atención y a comunicarte con el otro sin poder evadirlo desde algún lugar que quizás nos deja más sensibles también para la reflexión. Entonces yo creo que en ese sentido, para nosotros como compañía, hablar sobre temas contingentes socialmente, que tal como ocurre acá, me imagino yo, para nosotros en Chile el tema de la migración se ha vuelto un tema muy contingente en los últimos años. A pesar de que Latinoamérica completa probablemente es un continente que ha estado muy permeado por la migración. O sea, todos nuestros países son países en donde siempre ha existido mucha inmigración, pero que ahora pareciera volverse un tema muy fuerte. Entonces, desde ese lugar yo creo que el teatro como que siempre fue un espacio, es el espacio en donde nosotros queremos, es el lugar desde donde nosotros queremos hablar, es el lugar donde nosotros queremos plantear este tema. Por un lado porque está esto como que es sensible y que nos permite conectarnos desde otro lugar, y por otra parte porque es justamente, también lo que comentaba Carlos ayer, como es un espacio de encuentro con los demás. En relación un poco a lo que hablaban de poner al inmigrante como un chivo expiatorio de nuestras culpas sociales, y si se va a terminar alguna vez eso, no lo sé, en verdad. Yo creo que hay algo que también fue un tema que fue muy importante desde el comienzo para nosotros, y quizás después ustedes pueden decir algo más de eso, que tiene que ver con cómo nosotros quisimos ir un poquitito dentro de la experiencia sobre la migración, o sea, o a partir de algo súper explícito, como es cómo nos enfrentamos a nosotros con personas que vienen desde una cultura que es diferente que la nuestra, o de un territorio que es diferente, que es muy curioso también, ¿cierto? Porque hoy en día, o sea, permanecer atado a un territorio pareciera ser algo que también
ocurre cada vez menos. O sea, cada vez más nosotros formamos comunidades que no están vinculadas con un territorio. Podemos formar comunidades que tienen que ver con personas que están en otros lugares y que probablemente tienen una cultura distinta a la nuestra. Entonces, es curioso también que tengamos ese vínculo tan fuerte con algo que es la tierra, pareciera ser, que ni siquiera es nuestra, como dicen nuestros pueblos originarios, y que nos hace diferenciarnos de los demás, porque en la última línea un poco los temas que tienen que ver con los conflictos más sociales sobre la migración tienen que ver con haber nacido en un lugar o en otro. Pero en ese sentido, algo que nosotros quisimos tocar harto era cuál era como más allá del migrante, como cuál es este origen que tiene que ver con querer separarnos o querer diferenciarnos y que principalmente radica como en un miedo a lo desconocido, como a un miedo a lo que a los códigos que yo no comparto, un miedo a lo que está más allá de lo que yo conozco, un miedo a lo que yo creo que es diferente también, y que ese es como un sentimiento humano que se repite en miles de instancias, yo creo, aún dentro de la sociedad, por lo menos en la nuestra mucho también. O sea, nuestra sociedad en Santiago, en Chile en general, es una sociedad muy segregada también, en donde yo creo que justamente lo que ha hecho la migración es enrostrarnos eso un poco, que siempre ha estado muy latente. Entonces, quizás nosotros nos preguntamos mucho de dónde viene ese origen y por qué, y en el camino como de tratar de descubrir por qué hacíamos eso, también vienen todas las cosas bonitas que están asociadas a la diferencia. Nosotros leímos una de las frases que nos llamó mucho la atención mientras estábamos, fue de un doctor haitiano que una vez puso algo como en las redes sociales, creo que fue también, que decía como que lo que hace más lindo al ser humano es también lo que lo hace diferente. Y que entonces también ahí quisimos como meternos en estas líneas de que, hoy en día hay mucha migración que uno tiende a justificar, incluso los países que tienen leyes súper estrictas y todo, que tiene que ver con, yo te recibo porque tu país está en crisis, o te recibo porque es pobre económicamente, o oye, ellos vienen a trabajar muy duramente. Pero todos esos discursos también esconden muchas discriminaciones y no permiten ver como los viajes personales de las personas. No todo el mundo migra tampoco. Entonces, algo que también a nosotros nos llamó mucho la atención y que fue como un motor para conversar después y para finalmente hacer la obra fue cuáles son esos como caminos personales y cómo por medio del camino individual de cada uno y la experiencia nos topamos con este todo, ¿cierto? Yo logro identificarme, no porque tenga que parecerse a mí físicamente, no porque haya tenido una misma experiencia, sino que porque hay otras cosas que están un poco detrás de eso, y de cada una de las vidas, que son todas diferentes y ricas, y eso es lo maravilloso también, ¿cierto? Que hemos vivido cosas distintas, que somos distintos, que nos hacen muy parecidos al mismo tiempo. No sé si dejaremos, quizás nosotros necesitamos tener chivos expiatorios porque nos da mucho miedo mirarnos a nosotros mismos. Entonces es más fácil depositar los problemas en alguien que reflexionar sobre eso y hacernos cargo un poco de eso. Pero no sé si tú quieres comentar algo. Bueno, muchas gracias también por dar esta oportunidad, esta posibilidad de estar ahora entre todos conversando y por ahí generar una nueva reflexión. En relación a por qué el teatro, puedo empezar a hablar más bien como desde algo personal, porque de cierta forma en algún momento de mi vida, yo como actor de formación, me sentí un poco quizás discriminado también, un poco hastiado del mismo círculo teatral, ¿no? Del mismo ambiente del teatro. Y me pareció por ahí que se generaban demasiadas diferencias entre los trabajadores del espectáculo y los espectadores, ¿no? También había un lugar como de jerarquización en eso. Entonces nos pareció muy atractivo poder hacer un encuentro real, ¿no? Que salga desde
desde dentro, ¿no? Cómo poder generar un momento, en este caso un lugar, el teatro, con el público y seamos un todo, ¿no? Sin esta jerarquización que a veces vemos a los actores o a quienes hacen el espectáculo desde otro lugar, una cúspide o el brillo, ¿no?, del espectáculo. Y me pareció interesante poder entonces pararnos y hacer como una especie de invitación a través del encuentro, como una especie de invitar al living de tu casa a otras personas, en este caso a quienes entran a la sala de teatro como espectadores. Pero pasan ya no a ser espectadores, sino que pasan a estar con uno, ¿no? O esa es la sensación que nosotros queremos también tener, ¿no? Que sea un mirar, un diálogo, un compartir, un estar con el otro, ¿no? Entonces, eso de partida a mí me parece que en mi vida es súper rupturista y revolucionario, ¿no? Porque es lo que yo quiero, o por lo menos es lo que me hace falta. Y así me parece que no todo el equipo también, de cierta forma, nos hace falta. Y como sociedad después uno también completa que también creo que nos hace falta, ¿no? De cómo poder encontrarse con un otro sin establecer como una especie de jerarquía o de superioridad o de diferencia o de yo siempre situarme en el lugar de privilegio, ¿no? Que hace finalmente que esta brecha sea. Entonces me parece que hay una esencia interesante, ¿no? Como de lo que nosotros queremos, como, no sé, hacer sentir. Y espero que se logre eso. Creo que de esa forma podemos entrar también a conocer, ¿sí? Porque me parece que la discriminación, hacer la diferencia, es también a raíz de que nos llenamos de prejuicios a través de justamente de los propios miedos que nosotros tenemos. Nos da miedo conocer, entonces prejuzgamos o creemos que conocemos, pero no es así. Y es porque no estoy al frente tuyo y te miro y empiezo a conocerte, a conocer tus miedos, quizás tu silencio. Y desde ahí puedo empezar a comprender, porque si no es imposible, me estoy llenando de una fantasía, de una ficción, que eso no existe. Y es ahí donde se genera todo tipo de violencia, ¿no? Y agresividad cuando uno, qué sé yo, las frases típicas, es que son ladrones y uno empieza a estereotipar, es que nos hacen mal, es que, qué sé yo. Y bueno, me parece que esa es la base, ¿no? Como cuando uno quiere, no sé, estar con un otro, ¿no? Y que es conocerlo como es. Eso. Ya, ¿Sí? Si queréis yo puedo hablar un poco por parte de los que vivimos este aspecto de la migración en primera carne, si me permiten mis compañeros, hablar un poquito por todos. Bueno, hemos hablado un poco de la teoría y de lo contextual, ¿no? A mí me gustaría hablar personalmente desde en carne propia, ¿no? Bueno, como bien se habla en la obra, porque es de lo que hablamos, ¿no? Y yo siempre lo digo cada vez que tenemos un conversatorio, que para mí lo más importante de todo esto es poner caras y poner nombres a todos esos números que tú bien sabrás como en tu trabajo, ¿no? A todas esas estadísticas, ¿no? A todos esos números que aparecen en la prensa. Bueno, pues no somos números, somos personas, somos seres humanos
Uno nunca, por lo general, migra porque sí, ¿no? Todos tenemos nuestros motivos. Unos son más fuertes y más duros y otros quizá no tanto, ¿no? Pero cada uno tiene sus dolencias y sus cosas, ¿no? Y siempre uno trata de moverse con la necesidad de encontrar algo mejor. Y por lo general uno no va con mala intención. ¿Qué sucede? Que claro, cuando vienen a un lugar que tú tomas, se hablaba como tuyo, ¿no? Hablabas tú antes. Claro, y sin darte cuenta ya te sientes atacado cuando vienen a un lugar gente de fuera, ¿no? Alguien que no forma parte de ese núcleo, viene desde fuera, entonces ya naturalmente sucede esto, ¿no? Que de alguna manera es normal, ¿no? Pero creo que debemos, entre todos, porque claro, lo primero que el que viene de fuera ya viene asustado de base, porque no conoce. Entonces ya ahí hay un, ¿cómo decirlo? Para que se entienda. Claro, ya hay una desventaja, ya hay un desnivel, ¿no? Porque el que está ya conoce el medio y el que llega como un conejito a conocer, a ver qué sucede, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante de todo esto es primero entender que la gente que viene no viene como a tratar de quitarle lugar a nadie, sino a tratar de hacerse un espacio sin quitárselo, sino está buscando lo mismo que el que está allí en realidad, ¿no? Que al final lo que hay que pensar es que somos todos, estamos hechos de lo mismo. Y creo que cuando uno recibe negativamente algo de otra persona o se siente atacado de esa manera es porque quizá uno tiene problemas consigo mismo, no sé cómo explicarlo para que se entienda. Es que uno no está seguro de su propio lugar. Y generalmente eso viene dado porque todos estamos subyugados de la misma manera. Da igual del lugar del que vengamos, ¿no? Y a veces nos pensamos que yendo a otro lugar nos vamos a encontrar mejor y nos encontramos la misma mierda, me vais a perdonar. Pero al final también sucede eso. Entonces, dentro de toda esa mierda, creo que lo más importante es la unión, al final. Porque todos añoramos lo mismo en esencia, que es vivir bien, ni más ni menos, ¿no? Y luchamos para ello. Entonces, lo que nos movemos es porque en el lugar donde estábamos no hemos conseguido hacerlo. Básicamente, entonces, creo que lo más importante es escuchar al otro y mirarlo desde una limpieza en la mirada, no sé cómo decirte. Como tratar de desnudar todo eso que nos hace... porque yo me he dado cuenta migrando que lo que te hace individuo eres tú mismo, no es de dónde seas, no es ni siquiera tu nombre. Es extraño, ¿no? Porque uno tiene que hacer como esa limpieza. Llegas a otro lugar y ya dejas de ser, yo en mi caso me llamo Aida, dejo de ser Aida y soy la española. Y yo en España nunca me he sentido española. No me gusta España. Entonces, ha habido muchas cosas de España que nunca me han gustado. Entonces yo me encontré que de repente me voy fuera, llego a Chile y de repente soy la española cuando nunca me he sentido identificada con mi país. Por algo me fui de allí, ¿no? Buscando, no sé muy bien qué, pero buscando. Entonces, ni siquiera es el país lo que te hace ser tú. Entonces, en esencia, al final somos lo mismo porque todo lo demás es ornamental. No sé si se entiende bien. A eso voy. Creo que eso es lo más importante en realidad. No sé si se ha entendido bien, me voy un poco por las ramas. ¿Sí? Eso. ¿Puedo hacer sí, claro, un pequeño acréscimo? Es que hablas de humanizarse, de se manter humano. En cuanto el truque del fascismo es deshumanizar. Entonces, nuestro esfuerzo es en el sentido de que se pueda se manter humanos acá como emigrantes, porque hay
hoy en día una gran fuerza que tenta nos transformar en alguna cosa diferente de que no somos realmente. Somos humanos. En España, en Brasil, Chile, Bolivia, Córdoba, somos humanos simplesmente, mas hablan y nos miran como si no fuésemos humanos. Igual creo que hay un poco de como que estamos socialmente sometidos a que nos instauren tanta idea en la cabeza respecto de los conceptos externos a lo que estamos acostumbrados, que claro, es probablemente por eso que se hace tan natural el mirar al otro como otro, distinto de mí. Y cuando en la obra hay un texto que se plantea que precisamente Aida menciona, que es como, ¿qué tal si yo me siento parecida a ti? ¿Qué tal si no soy diferente a ti? ¿Por qué te hace ruido eso? ¿Por qué te molesta? ¿O por qué no te hace sentido? Y es algo a lo que no estamos acostumbrados precisamente. Es algo como los límites geográficos, que son solo en idea, pero que en realidad, más allá de generar un parámetro entre un territorio y otro, al final, si nos vamos a las fronteras de cada país, sigue siendo lo mismo para ambos lados y es el mismo lugar. Entonces sigue siendo la misma tierra y es lo mismo con las personas. Entonces yo creo que, claro, no es solo el ejercicio de lo que ya mencionaban acá, sino también el hecho de ponerse en el lugar del otro, ya que estoy en un espacio o en una sociedad en la que se me han instaurado demasiadas ideas y conceptos y no sé, prejuicios que me hacen sentenciar, ni siquiera juzgar o prejuzgar, sentenciar en algunos casos, como, no sé, por el color de la piel o el idioma a veces. Entonces, claro, creo que también la obra busca un poco de hacer reflexión, de ponerse en el lugar del otro, un poco, aunque sea, un poco, para entender no solo por qué se fue, porque también importa la razón. No es que se haya ido y que haya llegado a un lugar, sino que por las razones por las que lo hizo. Y empatizar un poco más con eso también. Eso. Yo a mí me gustaría añadir, porque hablabas antes que el fascismo nos deshumaniza. Yo creo que ya no solo eso, también utiliza una baza, por lo menos por lo que yo he visto en España y en Chile similar, no sé si será aquí igual, que os hablaba antes que uno no se forma en lo externo, ¿no? Como que la individualidad o la identidad de uno no se forma con lo externo en realidad, ¿no? De eso me he dado cuenta en este proceso, como migrante. Y el fascismo juega algo que tiene que ver con la nacionalidad de uno, ¿no? Como que la exacerba, haciéndote sentir que tu única identidad es esa. Y si no formas parte de ella, no estás dentro de lo correcto, de lo que debiera ser. Entonces también hay que tener cuidado con eso, porque creo que es un punto clave en lo que estamos hablando. El tema de cómo ese nacionalismo que se da en todos los lugares nos separa. Y es un arma que ellos utilizan para separarnos, porque les conviene separarnos. Bueno, yo recuerdo que una vez hace muchos años, fui a una iglesia y más allá de lo que crea cada uno, voy a la iglesia como sede, como de que alguien habla desde el amor, ¿no? Y hablan de las personas más vulnerables. Entonces él hablaba de las viudas, digamos, hablaba de los pobres, hablaba de los niños y también pidió por los inmigrantes. Y yo era inmigrante, entonces el sentirse vulnerable también es una parte donde no nos gusta estar a todos. No nos gusta a veces cuando necesitamos algo pedir ayuda, no nos gusta ser, pobrecito, y te pone como de vulnerable. O por ejemplo mi hermana me decía, cuando yo le decía me cuesta encontrar trabajo, no me llamaron de tal cosa, y ella me decía, pero Ceci, vos sos inmigrante. Pucha, me molestaba que me dijera eso, porque ya yo no lo podía ver, pero tenía como algo menos, una valla que saltar más que el otro que era de casa.
Entonces creo que para mí lo que ha hecho esta obra, que yo hace mucho que estoy trabajando en esto, porque hace 16 años que soy inmigrante, ha sido reivindicar mi postura de vulnerabilidad y de victimización a mi postura de conquista. Y no de conquista de un país, de conquista de no tener vergüenza, de conquista de no sentir vergüenza por donde vengo. Porque los argentinos por ahí por el fútbol, no sé, pero no somos bienvenidos en todas partes, parece. Entonces yo por ejemplo me subí a un taxi, trataba de no hablar, jugaban al fútbol, decía hoy no voy a decir nada, no voy a salir al kiosco, y eso de empezar a encerrarte en un cuadrado, digamos, es muy fuerte. Y no sé, con los que han visto la obra, bueno, de mi relato, vengo con historia inmigrante. Entonces creo, la otra vez cuando pasó esto del fútbol y se rieron, qué sé yo, mi niño de 8 años dijo, mamá, ¿es ser malo ser argentino? Entonces ahí pensé, esto lo tengo que parar desde mí y no llenando, como tú dijiste, algo que es como teniendo más rabia de lo que me proporcionan. No, porque estos piensan que... No, es desde el orgullo. Y ahí también sacar a mis ancestros italianos y desde el orgullo hacer bandera. Sí, soy inmigrante y no tengo vergüenza. ¿Puedo sumar una cosita? Que nada, me causa gracia, porque esto es algo curioso. Que algo que se menciona en la propuesta a nivel textual, que llega al punto, esa necesidad de generar diferencia, llega al punto en que incluso se genera diferencia entre los tipos de inmigrantes, porque es quién es inmigrante y quién es extranjero, cosa que es muy paradójica. Y en alguna ocasión nosotros tuvimos la instancia de conversarlo en la creación del montaje, donde los que proveníamos de determinada nacionalidad éramos inmigrantes y los que provenían de determinada nacionalidad eran extranjeros, aunque vinieran a hacer lo mismo, aunque vinieran al mismo trabajo, aunque se vieran igual. Hasta la nacionalidad era un tema de diferencia. O sea, no, por eso retomo un poco el tema de la idea instaurada, que hay que reflexionarlo un poquito más. Era eso. ¿Quieres hablar? ¿Se les parece bien? Feliz. ¿Podríamos abrir para la gente hablar con ustedes? ¿Sí? ¿Ustedes quieren hablar un poquinho? Sí, la danza se llama Tinku. El Tinku es una danza propia de la ciudad de Potosí, sí, en Bolivia. Potosí es una ciudad minera y la gente que vivía en el cerro utilizaba esta danza como un ritual. Este ritual es un poquito fuerte. La gente en la comunidad tenía que, para poder pasarle ¿cómo se dice cuando gobierna? ¿El mando? Para pasarle el mando, sí, porque que no son presidentes ni nada, pues una comunidad chica. Para poder pasarle el mando a la otra persona tenían que pelear hasta que uno muriera. Era muerte. Sí, y de hecho todavía se hace. Solo que cuando llegó Discovery Channel reclamaron por los derechos humanos y ya no se hace hasta la muerte, ahora. Sí, pero era tradicional, entonces para nosotros no era criminal, era normal porque era una tradición y era parte de la costumbre típica de esa tierra. Ahora ya no se hace hasta morir, pero sí se siguen golpeando, y no solo los hombres, sino también las mujeres. Sí, y por eso los movimientos son de querer golpear y de defensa, de ataque y defensa. Y bueno, está instaurado porque además como boliviana tenemos muy incorporado en toda nuestra formación, tanto escolar como valórica, el tema de las tradiciones indígenas y culturales,
que siguen vigentes hasta ahora. Y es algo por lo que yo pongo como la bandera adelante en ese sentido, porque estoy muy orgullosa de las tradiciones indígenas de mi país. Desafortunadamente, no para todos eso es bonito, pero en este caso lo colocamos para demostrar un poquito de eso también. Tinku, por si acaso. Bueno, si no me equivoco, para añadir algo, fue una idea de Mari, creo, ponerla, y también tiene que ver un poco eso, porque en la obra estamos todo el rato de alguna manera luchando unos con otros por tener un lugar en esa nueva tierra, ¿no? Es de alguna manera de lo que se habla. Entonces, claro, Mari quiso utilizar ese símbolo porque hablamos de todos de nuestros lugares de origen, ¿no? Y Mayra mostró ese baile, nos estuvo enseñando a todos, fue terrible. y Mari decidió incluirlo por eso. Porque incluso que cuando empezó el espectáculo, achei, bueno, ¿será que esta moza va a participar del espectáculo? Porque tiene energía ainda, porque es una lucha, una danza que muy intensa, muy intensa. Eu não queria falar porque a gente aqui, a maioria de nós somos de uma área que é um pouco mais dogmática, um pouco mais formal que a área, né, de vocês, que é a área do direito. Mas como a gente está representado aqui num grande número, temos cerca de 40 alunos do curso de Direito, acho que seria interessante talvez trazer uma reflexão. Nós, estudando Direito Internacional, a gente sempre tem um tensionamento e uma ideia que é importante estudar, que é como conciliar as ideias de Estado-nação, né, da nação como algo que geralmente é o local de conquista de direitos, e como, né, fazer com que essa ideia de Estado-nação dialogue bem com o conceito de globalização ou de cidadania global, ou, né, de aceitar aquele que vem de uma bandeira diferente. Então, na verdade, o que eu gostaria de fazer é ver como que lá no direito a gente pode pensar isso com a ajuda de outras áreas, né? Com a ajuda de uma visão talvez mais humanitária, talvez sim mais voltada para o ser humano, mais voltado para o indivíduo, do que para a norma ou do que para o Estado. Então, acho que eu não sou a única angustiada com isso, acho que, né, de certo modo, os estudantes do direito têm um pouco dessa angústia, né? Como pensar o Estado como um não redutor de direitos, de qualquer um, sendo aquele nacional ou não. Né? Então, se alguém puder nos ajudar a refletir nesse sentido, a gente vai ficar muito feliz, né? E vai ajudar o pessoal a fazer o relatório. Então, acho que é isso. Obrigada. Pero es que yo estaba haciendo una reflexión. Sí. ¿Puedo decir algo? Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que el tema que tú planteas como de la nación-estado versus esto que ocurre con la globalización es un tema, quizás como lo partimos mencionando al principio, súper contingente para esto también, ¿cierto? Porque tiene que ver con qué nos constituye comunidades. Yo personalmente creo que algo que va a quedar obsoleto, no sé, en verdad, no sé si alguna vez nos vamos a poder desprender de eso, pero creo que cada vez menos constituimos comunidades a partir de la definición que se vincula a un territorio, ¿cierto? Y como que cada vez más compartimos comunidades por gustos, por preferencias, que se arman y se desarman muy rápidamente, además, un poco por todo lo que estamos como intervenido. Entonces, es súper interesante pensar, yo nunca no sé nada de derecho mucho, me imagino que es un tema muy difícil también para justamente quienes ven el derecho internacional, porque ¿qué es lo que ahora se va a entender como eso, ¿cierto? Como fuera de mi nación o entre las naciones. Quizás pensar en cómo nosotros somos garantes de nuestros derechos a nivel de las comunidades un poco. Y cómo nos constituimos o cómo integramos esa diferencia en la comunidad para todos ser garantes de estos derechos. Sí, yo creo que son preguntas súper importantes de aquí en adelante un poco. ¿Qué va a pasar con eso, no? Poderia fazer um breve comentário. Sim, porque a presença da noção do direito
nos coloca uma outra disciplina, um olhar que, então, passa a ser aqui, neste momento, um olhar interdisciplinar. E se outros vértices teóricos, conceituais, se fizessem presentes, nós escutaríamos, assim, que, enfim, a complexidade, poderíamos sentir a complexidade do que nós estamos falando. Evidentemente, por um viés, né, digamos, do teatro e da psicanálise, aonde é o indivíduo, é a subjetividade, o humano, né, que fomos mais por esse lado. Agora, eu ficaria pensando, assim, como que a fala, né, que lembra, então, a posição do direito, nos faz pensar assim, bem, se fosse um pêndulo, então, os direitos do ser humano e os direitos do indivíduo, os direitos do ser humano no coletivo, o Estado como, enfim, como um estatuto, ou como enfim, uma estrutura capaz de garantir direitos, e os migrantes neste contexto. Porque os migrantes, como tu disseste, eles saem de um lugar em busca dos seus direitos, ou de novos direitos, porque, de alguma forma, no seu local de origem, está havendo uma insuficiência de direitos. E aí chegam num novo lugar, num novo local, e é a mesma merda, como tu disseste. Bem, então, nós estamos falando de algo que é a globalização, alguém falou também, né? Acho que foi a Maria Luísa. Sim, então a questão dos direitos, num período, num tempo globalizado, é uma questão complexa, né? E os direitos do indivíduo e os direitos do indivíduo em relação ao Estado. Seria isso. A gente ainda tem uns minutos que a gente podia falar, mas eu queria compartilhar uma coisa com vocês, que é, de certa forma, íntima e não íntima. Ontem, aí, obrigada. Que ontem, depois de assistir o espetáculo, eu cometi um poeminha sobre essa ideia, e que tem a ver com o direito, mas talvez não tenha a ver com o direito neste sentido, mas com um direito, que é o direito inalienável da busca pela felicidade, né? E que a gente deveria poder afirmar isso, né? Se o meu corpo não está bem nesse lugar, eu posso, sim, ir para outro, né? E isso deveria ser um direito universal e garantido, e nenhuma fronteira e nenhum Estado constituído deveria agir contra isso. Na verdade, ele é muito mais subjetivo e não toca em questões assim. Então, mas eu queria aproveitar que nós temos os minutos e ler para vocês. Eu sou assim. Me convidaram para fazer isso porque quiseram. Então, eu vou ler esse poeminha para vocês. Sim? Tem alguém que fale muito, muito bem espanhol? Aí, se tu quiser depois traduzir para que eles entendam, eu agradeceria muito. Eu vou ler em português. Cordobesa, sou lenta, muito lenta. Sobre não ser de lugar nenhum e ser de todas as partes da terra. Nasci aqui, mas a vida me levou para lá. Ele era de lá, parou acolá. Quando cheguei em acolá, conheci o homem de lá. E anciã, tão linda, cheia de história, estrangeira, ela lembrava sempre. E contou que disso nunca pôde esquecer, nem mesmo por um único dia, porque sempre havia alguém dali que lembrava que ela era de lá. Aqui, ali, acolá e lá. Faz diferença? Pode ser que faça, mas a vida
se afirma. E não menos que ela, a busca pela felicidade grita e vai, e com ela vou. Vamos? Fico aqui no meio. Ok. Ok, cerca. Nací aquí, pero la vida me llevó allí. Él era de allí, paró a cola. ¿Es un lugar? Más allá. Ah, paró más allá. Cuando llegué en... ¿Más allá? Ok. Conocí un hombre de allí y anciana, tan linda, llena de historia, extranjera, ella me recordaba, se acordaba siempre y contó que de eso nunca puedo olvidar, ni siquiera por un único día, porque siempre hay alguien de allí que recuerda que ella era de allá. Aquí, allí, más allá y allí. ¿Hay alguna diferencia? Puede ser que haya, pero la vida se afirma, se concretiza. Y no menos que ella, la búsqueda de la felicidad grita y va, y con ella voy, vamos, pensando para hoy. Bueno, ¿ustedes quieren hablar un poquito más para hacer como un cierre? Bien, es difícil un poco hacer un cierre cuando el tema está palpitando, ¿no? Y hay mucho que decir. Pero sí, quizás hay algo que a mí me quedó un poco en el tintero de decir, que es que también el teatro lo ocupamos como un lugar para poder sacar la rabia, ¿sí? Denunciar, como dijo mi compañera hace algún momento, la discriminación, la marginación, estereotipar, sentir que otro no ser humano para algunos tiene que estar de este lado y los demás de este otro lado, digamos. Me parece que llena de rabia porque la injusticia, lo que no nos parece justo, lo que no es justo, me parece que nos llena de impotencia. Ese es el sentir primero. Entonces, creo que la rabia bien utilizada es un arma muy potente. Me parece que hay que estar constantemente consciente de estas fuerzas de poder que nos manipulan y que así como se dijo, nos llenan de un discurso como de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y a los inmigrantes en este caso se los toma como chivo expiatorio, y me parece que tenemos que utilizar esa rabia bien, tenemos que sacar la voz, tenemos que, en nuestro caso, el teatro como un lugar de denuncia, un lugar para sacar esa rabia, un lugar para generar conocimiento. Y en el lugar de otros puede ser con la señora del almacén, con el vecino, con este encuentro que estábamos hablando,
y de empezar a generar conocimiento, ¿sí? Porque no podemos permitir que otro ser humano se le trate como se le está tratando. Y pienso que esa rabia tiene que volar y tiene que ser un arma de lucha. Y nosotros lo hacemos por lo menos desde nuestra manera con esta obra de teatro, con este grupo, y tratamos que también sea ahora con ustedes, con este encuentro. Eso. Así que a tener rabia. ¿Te puedo pedir algo? Sí. Cuéntanos cómo empezaron a hacer el grupo. Bueno, el grupo como compañía, nosotros comenzamos a trabajar con adultos mayores, también justamente por la marginación, discriminación también que podemos ver en los adultos mayores. Y también hicimos una obra de teatro que tiene por nombre Club Social, donde veíamos a 9 adultos mayores compartiendo dentro de un club social. Y ellos contaban sus vidas, ¿no? Sus miedos, sus contradicciones, sus conflictos, sus anhelos, sus sueños, y por supuesto interpelaban a la sociedad y a las autoridades de lo que no se están haciendo cargo, ¿no es cierto? Entonces, posteriormente tuvimos la necesidad de poder también ahora hablar sobre este gran problema que vive la sociedad desde el punto de vista en que no está entendiendo, ¿no es cierto? Está discriminando, está segregando, está marginando, está rechazando, en este caso a las personas inmigrantes. Y que en nuestro sentir todos somos inmigrantes. Entonces, es donde quisimos hacer ahora esta obra de teatro, invitando a personas que hayan tenido esta experiencia o se sientan inmigrantes. Y así nace esta obra a través de un laboratorio, porque nosotros lo que hacemos es, hablar sobre las vivencias, sobre el sentir, en este caso de los protagonistas, que ustedes ayer vieron, si pudieron ver la obra, es que es necesario encontrarse, lo mismo, esta palabra, encuentro, de poder mirarnos a las caras y ver quién eres tú, conversemos, yo también te cuento de mi vida, quiero conocerte, quiero que también empezamos a construir una vida en conjunto. Y bueno, eso, ahí se inicia este laboratorio, que después finalmente lo que hacemos con Mari en este caso es ordenar algunas ideas y que creemos que también en términos dramatúrgicos, claro, van generando también un sentir por ahí, estimular una rabia quizás en el público, que los movilice, un cuestionamiento también con uno mismo, como dice Aida, por ejemplo, en su último monólogo, quizás yo también alguna vez discriminé y no tomé conciencia, ¿no? Entonces también que el público también se interpele y también nos cuestionemos cómo estamos construyendo esta sociedad. Entonces empezamos a generar este lugar de encuentro, de conversación, para después ir ordenando ideas y por supuesto en un espacio, en un lugar también que pueda tener una significancia, ¿no? Y que de eso pueda hablar quizás Laurita, ¿sí? Porque también es muy interesante esto del no lugar y lugar. Y en el lugar, ¿no? Bueno, Laurita, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a Carlos le faltó decir que nuestra compañía también trabaja desde dentro hacia afuera, ese sentimiento, ese sentir y esa formación
nace desde los integrantes, cómo debemos tratarnos, el afán que tenemos de ser un colectivo, de hacer familia y de hacer tribu. Nosotros nos llamamos, así es como nos denominamos, que somos una tribu, que tenemos los mismos sueños y a través del arte, del arte del biodrama, que los chiquillos son los que trabajan esto, lograron esta obra y la anterior también, la del Club Social. Utilizamos el arte, sentimos que en nuestro país también hay también hay discriminación dentro del arte, discriminación conceptual, discriminación hacia el público. Es por eso que Carlos siempre abre, que fue lo que te llamó mucho la atención, abre que nosotros somos un todo y que sin el público también el espectáculo no sería nada y no sería verdadero ni sería importante. E invitando también en que en el momento, como el teatro es un lugar, es un momento vivo, somos todo un grupo. Estéticamente se trabaja también eso, en la puesta en escena se trabajan como las separaciones es claro, si es un espacio, no espacio, es un no lugar, trabajamos un no lugar que no haga referencia a nada, más que, o a lo mejor a una sala de experimentos, y también como las lo trazado, la iluminación trabaja siempre que no hay pequeñas sombras, nunca hay un todo de iluminación, siempre hay cortes por la fragmentación que tenemos, que somos cada uno y que también somos socialmente. Eso, agradezco mucho estar acá. Sí. Agora, alguém gostaria de fazer uma última pergunta ou uma colocação? Olá. Bueno, teve um momento durante o espetáculo onde você dizia: eu não quero ser vista como a boliviana que saiu da Bolívia por problemas com seus pais, e sim por aquilo que eu construí aqui. E durante toda a obra tinham vários momentos em que vocês estavam meio que peleando assim para encontrar uma forma de se mostrar para as pessoas. E isso era uma coisa que me chamou muita atenção, porque parecia que estava em construção ainda, e parece que essa identidade ela ainda está em construção. E não sei, talvez a gente pudesse falar sobre esse processo, que é um eterno processo que continua e que passa por esses lugares de eu não quero ser isso, eu quero ser essa outra coisa, eu vim desse lugar, mas agora eu quero, sabe? ¿Me explico? Sí. Gracias. Sí, algo importante que es necesario mencionar es que durante el proceso de montaje de varios meses nos hicieron realizar ejercicios, literalmente, como los que vieron en la función, con preguntas que tienen que ver con la cotidianeidad y también con las costumbres propias. En mi caso personal, a nivel, digamos, cultural o de herencia cultural, al provenir de Bolivia y donde es normal esa herencia cultural, yo no tenía como dudas como de esas cosas respecto a la identidad. Es decir, en mi construcción identitaria yo asumo que soy muy boliviana, que soy andina, porque lo tengo en los rasgos étnicos, pero sí se plantea esta duda en el desarrollo a nivel personal de claro, ¿qué tanto estoy influenciada por el entorno en el que estoy ahora? En este caso, en Santiago. Indistinto de que la razón que me haya llevado a mudarme fuera el amor y también la profesión, porque estudié canto en Santiago de Chile, está cuánto de esta influencia externa
forma parte de esto, y de hecho me llevó incluso a concluir que había adoptado maneras de comportamiento del típico chileno o del típico santiaguino para poder encontrar trabajo. Por ejemplo, yo hablo español, Aida habla español, Ceci habla español, pero suena diferente. Y como boliviana, queriendo encontrar trabajo como actriz en Chile era imposible, porque hablaba distinto. Entonces, en muchas ocasiones me pasó, Mayra, buen trabajo, pero se nota que eres de otro lado. No, lo siento. Y ya, entonces me costaba y me llevó incluso a la necesidad de cambiar un poco mi dicción para poder encontrar trabajo como en espacios chilenos. Lo paradójico es que al final entré a un espacio donde tenía que estar más conectada con mi origen y ser más boliviana que nunca, como por el tema que estamos tocando, ¿no? Pero claro, se instaura esta reflexión de cuánto influye el entorno y cuánto permito yo de ese entorno que se apropie de mí también. Que a mí me pasó harto en los años, son 6, pero aún así, al menos como imagen identitaria de la herencia cultural que traigo, es algo que yo reclamo del chileno, no de todos, pero de la mayoría, porque me pasó que llego y digo, hoy, ¿qué se baila en Chile? Y todos dicen, cueca, cueca. ¿Y quién me enseña? Y nadie, muy poca gente, yo, 1, 2, de todo un montón de gente artista que vive ahí, que no siempre está conectado con eso. Entonces, también cuánto de lo desarrollado del país influye para que uno se desconecte de eso como arraigamiento cultural. Pero eso es algo que yo reflexiono por la herencia cultural que yo traigo. Ahora, dentro del montaje, se utiliza un poquito esto de, quizá de esta sensación que yo traía para poder generar esta reflexión a través de la situación, de plantear situaciones donde, precisamente donde querer ponerme o pelear por un lugar, de alguna manera, generara cierta reflexión en el entorno y también reacción. Y a través de esa reflexión-reacción, que fuera inducida de una manera dramatúrgica, por supuesto, para generar un objetivo concreto que estuvieran buscando los directores, en este caso, ¿no? No sé si eso responde bien la pregunta, si entendí. Y eso. Gracias. Então, eu queria agradecer a vocês pela disponibilidade para a conversa. Agradecer ao Augusto também. Agradecer a vocês pela conversa e dizer que vocês acompanhem Porto Alegre em Cena. Obrigada.